El título del mensaje de hoy es "Más vale prevenir que curar". Dios nos da la capacidad, nos ha dotado con la capacidad de anticipación. Poco marketing tiene la anticipación. Poco marketing. Es probarlo, hacerlo primero y después decirme. No estamos tan acostumbrados a decir, ¿por qué no te fijas primero? Evaluá la situación, fíjate, escuchá aquello, fíjate esto otro, y después evaluá si eso realmente es lo que tenés que hacer o no. Poco acostumbrados estamos. Hasta para las vacunas, hasta para las cosas más mínimas de la atención primaria, cuesta instalarlas. En términos espirituales, pasa lo mismo. En términos espirituales pasa lo mismo. Dios, a través de sus enseñanzas, nos anticipa las cosas, pero nosotros somos unos genios. Nosotros somos unos genios. Y hacemos como hizo Pedro. No, Señor, pero no te preocupes, porque yo soy re maduro. Preocupate por ellos, que pobres, no están en el crecimiento que tengo yo. Yo le decía, Jesús le dijo, mirá que estoy orando por vos, porque el diablo te está pidiendo para zarandearte. No, tranquilízate conmigo, no es así. Esa omnipotencia, ese orgullo que hace que digamos, a mí no me va a pasar. Y nos pasa con todo, piensen en la vida diaria, no estoy yendo demasiado. Este Pedro, que no tomó en cuenta la advertencia de Jesús, es el mismo que después dice, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este Pedro entendió la lección de que si Dios te dice algo, prestale atención. Pedro tuvo que pasar esa experiencia, lamentablemente, porque no se pudo anticipar. Porque no pudo entender que el Señor le estaba diciendo, sean sobrios, velen, porque el adversario anda alrededor como león rugiente. Y si se pueden hacer esa imagen, si nos podemos hacer esa imagen lo más vívida que podamos, se van a dar cuenta de lo que es que un león esté rugiendo alrededor de su presa. No se va a escapar así nomás. Hay que estar muy alerta. Las enseñanzas bíblicas ayudan a prevenir situaciones. En primer lugar, cuando comprendemos qué implica someterse a Dios. Someterse a Dios. Someterse significa ponerse bajo las indicaciones de alguien que es un experto. Esa es la idea de sometimiento. Por ejemplo, someterse a un tratamiento médico. Ahora, ni siquiera es ponerme abajo de algo que yo gradúo la altura. Es ponerme por debajo, dejando que el médico, en este caso, Dios, el experto por excelencia, nos diga lo que somos, nos diga lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Someterse implica también agachar un poquito la cabecita, y si a nosotros no nos parece, decir, si Dios me lo está diciendo, por algo es. No, pero yo no soy así. Si Dios me está advirtiendo sobre esto, tengo que bajar un poquitito y entender que algo Dios me quiere decir. El sometimiento a su palabra es fundamental. Fíjense lo que pasa en el libro de Génesis. Génesis 2:16 al 17. Entonces Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Este fue el consejo dado por Dios. ¿Lo tenemos? En Génesis 3, 1 al 4, se recuerda esta situación. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo
que Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? ¿Qué notan ahí? La serpiente, lo que simbólicamente implica la intervención del enemigo, del diablo, generalizó. Dios le dijo: de todos estos sí, de este no. Y la serpiente le dijo: así que de ningún árbol. ¿Entienden la diferencia? Es muy fuerte. Y la mujer le respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Entonces, acordémonos de algo: Satanás nunca intenta una sola vez. La sigue, y la sigue, y la sigue, hasta que logra lo que quiere. ¿De quiénes depende? Depende de nuestra fortaleza y nuestra comunión con Dios, porque no pudo la primera. Le dijo: así que Dios dijo esto. Como ella sabía lo que la palabra decía, dice: no, Dios no dice esto, Dios dice tal y tal cosa. Y como no pudo la primera vez, volvió otra vez al ataque. El pecado consistió en no someterse y ser fieles a la recomendación que Dios había dado. El sometimiento es un acto voluntario. Vos podés ponerte bajo las indicaciones de Dios, lo haces voluntariamente, nadie nos obliga. El no sometimiento a la palabra de Dios hace que usted construya su propia versión. Vieron que las Biblias tienen versiones, pero siempre nos olvidamos de una: la versión actualizada y adaptada a nuestras propias debilidades. Esa es la versión más común. ¿Se entiende la idea? La versión que adaptamos a lo que a nosotros nos acomoda. Cuando una persona se somete a un tratamiento médico, escucha y hace lo que la palabra autorizada le dice. O puede salir y decir: esto me lo compro, esto no lo hago, esto no sabe nada. Con la palabra de Dios hay que someterse. Santiago 1, 21 al 25 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban con humildad la palabra implantada. Seamos humildes. Cuando recibimos la palabra, que es poderosa para salvar sus almas, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque se engañan a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente olvida de qué clase de persona es. Te mirás al espejo, te corres y ya está. Ya no te acordás más. Abriste la Biblia, miraste: ah, qué lindo, está todo en su lugar. Juan 1, está en Juan 1, Santiago listo, ahora lo cierro. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este es bienaventurado en lo que hace. Queda claro que recibir el consejo de Dios hay que desechar lo que estorba. Hay que orar humillándonos delante de Dios. Hay que leer la palabra en actitud de humillación y de sometimiento. La parábola de los dos cimientos es similar. Mateo 7, 24 al 25. Mateo 7, 24 al 25. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. El que las escucha y el que las hace es sabio. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Los que escuchan y los que hacen. Pero en el trayecto de escuchar a hacer hay mucho por procesar dentro nuestro. En el Salmo 32, 8 al 9 dice: yo, Dios, te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Y te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Me da vergüenza a veces leerlo. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento.
Muchos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. ¿Se entiende la idea? No sean rebeldes, no se escapen. ¿Qué más tengo que hacer, dice Dios, para atraerlos? Cuando usted entiende y acepta las enseñanzas dadas por Dios, puede someterse y puede obedecer. Las enseñanzas bíblicas ayudan a prevenir situaciones. En segundo lugar, cuando comprendemos qué implica valorar la orientación dada por Dios. No se trata de valorar de la boca para afuera. Hay un dicho que dice, a las pruebas me remito. Cuando ustedes valoran algo, eso se tiene que ver. Porque vos podés decir, ay, sí, qué lindo, pero en el fondo no te parece que lindo. Bueno, valorar es decirlo, pero realmente experimentarlo de esa manera. Esa valoración debe verse en los hechos, debe hacerse evidente en nosotros. No permitamos que Pedro, del que hablamos antes, que el orgullo ahogue la obediencia, que el orgullo no ahogue la obediencia. Lucas 22, 31 al 34. Simón, Simón, mirá que Satanás te ha reclamado para zarandearte como a trigo. La zaranda es, la idea de la zaranda acá es parque de diversiones, samba, esa que es medio inclinadito y que entra a dar vuelta para un lado, para el otro, para arriba y para abajo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Qué rápido pasamos de la fidelidad increíble a la nada misma, porque eso es lo que le pasó a Pedro. Señor, por mí no te preocupes. Y el Señor le dijo, mira, es inminente que vos me vas a negar. No es que te estoy hablando de acá a 50 años. Pedro reconocía a Jesús como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, frente a las palabras de advertencia de Jesús, hizo oídos sordos, desvalorizó lo que el Señor le dijo, lo menospreció, le quitó valor y antepuso su propia percepción de las cosas. Llevado a nuestro tiempo es lo que puede hacer cualquier persona cuando escucha la palabra o cuando la lee, la medita. Es lo mismo. Se le puede quitar valor, se la puede menospreciar, puede hacer su versión ampliada, aumentada a sus propias conveniencias y a sus propios razonamientos, porque somos expertos en explicaciones. No, Señor, pues sabes que yo entendí, yo entendí este versículo, pero en este caso particular me pasó como los chicos cuando somos iguales. ¿Cuántas veces habrá tenido la tentación de pensar, esta palabra no es para mí? Ay, si estuviera fulanito, cuando la vea le voy a compartir porque esto es para esa persona. Pablo decía, el que cree estar firme, cuide que no caiga. Finalmente lo que el Señor le advirtió a Pedro ocurrió, y si Pedro lloró, fue porque en ese momento la mirada de Jesús penetró, era otra que un rayo X, fue directo al corazón, y Pedro recordó, dice la Biblia, las palabras de Jesús. Nos pasa lo mismo, no le diste importancia, le quitaste valor, lo acomodaste con razonamientos propios, y en el momento que acontece el hecho de decir, esto es lo que Dios me estaba advirtiendo, y yo mirando bien, tranquilo por la vida. Esto le pasó a Pedro. Dijo que no, se cerró, luchó, tuvo una lucha muy grande, y cuando dice que el Señor lo miró, recordó las palabras de Jesús. Y eso es cuando el Espíritu de Dios te trae justo la palabra en el momento oportuno. En Marcos 8, 31, 36 dice,
comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Estamos hablando de alguien que creía verdaderamente quién era Cristo, no que dudaba, pero tenía todavía preponderancia esa cuestión propia antes de lo que Dios le decía, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Esta es la paradoja del Evangelio, esta es la contradicción entre comillas, Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pedro era de los que pensaba que nada malo sucedería y que eso de las acechanzas del enemigo no era un discurso muy alentador. ¿O no lo escuchamos hoy también? Hay que hablar de las cosas buenas, porque esto es lo que va a pasar, pero tenemos una versión del Evangelio romántica. Y si algo malo te pasa, o vos hiciste algo, o tenías poca fe, o sos un infiel, o algo hiciste. A todos nos gustan las promesas, las bendiciones y los privilegios. Díganme que no. Las promesas, las bendiciones y los privilegios. Si fuera todo así sería genial. Por eso los salmos son tan lindos, pero la Biblia tiene más libros. Pedro, de acuerdo a lo que leímos, se acercó a Jesús para reconvenirle, para decirle: Señor, esto no es así. Reconvenir es reprender a una persona por algo que ha dicho. Pedro a Jesús: Señor, no es por ese lado, le dice. Le está reclamando, le está censurando y casi reprochando, es la idea. Se acercó a Jesús y le dijo: aflojá con este discurso, la gente no te va a aceptar así, aflojá un poco con la lucha, con los problemas. ¿O no pasa hoy también? ¿O no se explicita a veces un evangelio de prosperidad, de bendición? Pero Jesús es realista. Le dice a la gente: miren, el que me quiera seguir, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Y Pedro le decía: no vende, esto no vende, así no es. Tuvo el atrevimiento. Entonces hay que maquillarlo para que quede lindo. Pero finalmente la gente no termina entendiendo que está lejos de Dios y que tiene que humillarse y arrepentirse para que Cristo sea su Señor. Por eso Jesús en Marcos 8:33 lo reprende y le dice que le está haciendo justamente el caldo gordo a Satanás, que quiere eso. Quiere aguayentar el Evangelio para que la gente no entienda, para que la gente no crea como tiene que creer. Por eso tenemos que tener en claro que todo esto que estamos diciendo nos enseña que no, pongan un no bien grande y subrayenlo, no se puede elegir lo que me gusta de la palabra y lo que no me gusta, lo que leo y lo que no leo. Porque la Biblia es una unidad y todos los libros tienen una coherencia. La diferencia es el tipo de relato, si es histórico, si es poesía, pero la coherencia, el hilo del conductor de Génesis a Apocalipsis es el mismo. Entonces yo no puedo hacer una selección de lo que a mí me gusta, porque entonces caemos en todo es maravilloso y te va a ir bien. Y entonces las personas van por la vida creyendo que Dios es una lámpara de Aladino a la que tienen que frotar para que se le cumplan los deseos, y si no se le cumplen, Dios no existe. El valor de la palabra de Dios da una visión totalizadora del mensaje de Dios.
Además, las enseñanzas bíblicas ayudan a prevenir situaciones. En tercer lugar, cuando comprendemos qué implica discernir lo que hay que hacer. Discernir, para que nosotros nos demos una idea, el cernidor. ¿Algún postre? ¿Una torta? Donde tuvimos que cernir la harina. ¿Está claro? Cuando el elemento pasa por el cernidor, queda detenidas las impurezas y se purifica ese elemento que después se va a usar. Cuando nosotros discernimos, separamos entre lo bueno, entre lo que tenemos que desechar y lo que sí tenemos que hacer. Eso es discernir. Cuando yo discierno, estoy separando lo bueno de lo malo, y es algo minucioso, cuidadoso que hay que hacer para poder someternos a través del Espíritu a la palabra de Dios. El discernimiento hace que al leer la Biblia encontremos sabiduría, aunque no nos guste lo que leemos, y no ser ingenuos. Y mucha gente te agarra porque, esto está en la Biblia, sí, todo está en la Biblia. ¿Sabés que sí? Pero vos tenés que discernir si esto que está en la Biblia es un mandato, es una advertencia, es un dato secundario, es lo principal que Dios te está pidiendo. Porque realmente en la Biblia hay temas y temas, pero no porque esté en la Biblia, entonces yo puedo hacerlo. Total, está en la Biblia. Es un dato secundario, es una advertencia, es algo que Dios me está pidiendo que yo obedezca. ¿Qué tipo de texto es? ¿A quiénes fue dirigido? Porque Satanás, ya nos olvidamos de Génesis que leímos antes, es el que está ahí atento a que no lean, a que entiendan mal, a que la desvaloricen. En Lucas 4, frente a la situación de tentación, como Satanás es tan osado, se metió con Jesús. Lucas 4, 3 al 4. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Antes que esto, el texto dice que Jesús había pasado ya varios días sin comer, con lo cual mete justo el dedo en la llaga en una necesidad básica. ¿Tenés hambre? ¿Para qué sos Dios? Convierte esta piedra en pan y listo. ¿Cuál es el problema? Con relación a esto, en Lucas 3:22 leemos: y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Entonces él fue justo ahí. Si vos tenés que demostrarlo. Y Jesús le respondió con un texto de Deuteronomio: no solo de pan el hombre vivirá. Este planteo nos recuerda que hay personas que te preguntan: ¿y dónde está tu Dios? ¿Cómo? ¿Vos no sos creyente? ¿Por qué te pasan estas cosas? ¿Dios no tiene el poder para hacerlo? Jesús respondió con lo que dice en Deuteronomio 8:3, donde se recuerda la provisión de Dios a su pueblo cuando transitó por el desierto. Deuteronomio 8:3 dice: y alimentó al pueblo de Dios con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. En ese transcurso de la tentación, todas las respuestas de Jesús son parte de la Biblia. No le contesta con otra cosa. Es necesario colocar el mensaje en la perspectiva correcta, poniéndolo en contexto y con las prioridades que corresponden. En Lucas 4, 6 al 7, el mismo texto: llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré. El diablo a Jesús. Pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Se lo dice a quien es el soberano y a quien tiene la potestad sobre todas las cosas. Y le revierte
el planteo y le dice, vos me tenés que adorar a mí, con algo que tiene que ver con posesiones, con lo material, con lo que estaba ahí a la vista. Lo quiso confundir con mentiras. Dios prometió a su Hijo, el Rey de Israel, el dominio y potestad de todas las cosas. Y el Señor le dice que Él es el soberano, que no le dé vuelta a las cosas, ¿vieron cuando uno lee algo que está como se da cuenta que se está confundiendo? Entonces tenemos que tratar siempre de tener mucho cuidado en la lectura y en la interpretación. En Deuteronomio 6:13 dice, temerás solo al Señor tu Dios y solo a Él adorarás. Y después lo lleva y le dice, tírate, no pasa nada. ¿No dice Dios que Él te va a mandar sus ángeles y te va a guardar? Está citando el Salmo 91. El Salmo 91. No te sucederá ningún mal ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y el Señor le contesta con Deuteronomio 6:16, no tentarás al Señor tu Dios. Ojo, empezamos y terminamos con el mismo tema. Él anda alrededor como león rugiente. Y si se metió con Jesús, ¿qué te hace pensar que no se mete con nosotros? Vos sos la autoridad máxima, Señor, a la cual nos sometemos cuando leemos tu palabra y decís, hagan mi voluntad. Es eso, leerla y entender. Y si nos estás mostrando algo que no es lo que nos gusta, nos des la humildad y la paciencia para poder entenderlo y para poder trabajar sobre eso. Y si nos estás mostrando algo que es una demanda, que podamos tener la suficiente humildad como para decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.